Muy buenos días para todos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Muy bien. ¿Y usted qué tal? Buenos Muy bien, muy días, bien. profe. Buenos días a todos los compañeros. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Bueno, entonces ya está la última semana que insistiremos con Aristóteles y ya a partir de la otra, pues iniciaremos con todo lo que tiene que ver con la ontología y la metafísica de la modernidad, ¿cierto? Entonces, nos quedan básicamente dos temas, ¿sí? Con los cuales evidentemente no terminaremos de agotar. Pues ese sería algo casi que imposible, agotar todo el contenido de la metafísica de Aristóteles, pero sí que vamos a tener como las nociones más importantes, al menos las que han perdurado a lo largo del tiempo, a lo largo de la tradición filosófica occidental, la que ha dado pie pues a montones de discusiones, a una parte de la filosofía que es como el corazón de la misma, ¿cierto? Entonces nos quedan dos temas. El que veremos el día de hoy, que lo he decidido titular el concepto de esencia, y ya el día viernes, ¿sí? El día viernes trataremos pues lo que es acto y potencia, los conceptos de acto y de potencia en el libro noveno o el libro Z en griego, ¿cierto? Y ahí entenderemos pues un poco mejor, ¿sí? Ciertas referencias pasadas que veíamos al acto y a la potencia, pero que digamos por una cuestión metódica, decir, bueno, hasta que no veamos en detalle y como tema central el acto y la potencia, pues es mejor dejarlo así simplemente mencionado. Bueno, entonces, la semana pasada creo que nos fue bastante bien con la estrategia que implementamos esa vez de ir leyendo el texto de Aristóteles y a medida que nos encontremos con algún pasaje importante, algo que nos diga un concepto, un razonamiento principal del tema que está tratando Aristóteles, pues detenernos y comentarlo. Creo que nos fue bastante bien la semana pasada, así que hoy me voy a permitir con estos capítulos del libro Z, ¿sí? Con estos primeros 4 capítulos del libro Z, hacer un poco lo mismo, a pesar de que ya incluso adelantamos un par de cosas como ese concepto de la entidad como sujeto, ¿cierto? Entonces, nos queda por tratar ese concepto de esencia, ¿cierto? Entonces, habíamos quedado en que la sustancia o la entidad serían como el tema, el objeto o la pregunta investigativa fundamental para empezar a trazar lo que es esta filosofía primera, ¿sí? Para no, digamos, ir diciendo indistintamente ontología y metafísica, y además, pues, ya que ustedes conocen bien el contexto de esas palabras, seguimos hablando de filosofía primera, ¿cierto? Como ya, digamos, lo hemos repetido en repetidas ocasiones, es la pregunta fundamental porque, digamos, es la más general de todas, la que, digamos, constituye ese nivel de conocimiento más alto que se puede alcanzar, puesto que trata sobre las primeras causas y principios tomados esos dos conceptos, digamos, interconectados, en paralelo. Ya hablamos un poco pues acerca de las 4 causas, etcétera, ¿cierto? Eso ya, digamos, debería eh, estar bastante bien presente. Y decíamos que ese concepto de sustancia y entidad, pues es el sentido central, ¿sí? El sentido central al que apuntan todos los demás sentidos en que se dice ser, ¿cierto?
y nos quedamos, o digamos, habíamos profundizado en que, digamos, esos demás sentidos o esa manera en que Aristóteles expresa que el ser se dice de varias maneras, pues nos habíamos quedado con las diferentes categorías, ¿cierto? Pero resulta que las categorías como tal no son la única manera en que puede hablarse del ser, ¿cierto? Te decimos que algo tiene cierta cantidad o es de cierta cantidad o es de cierta cualidad o está en un lugar o en un tiempo, etcétera, ¿cierto? Pero además también decimos, ¿sí? ¿Cierto? Del, de algo que es accidental, ¿cierto? Un poco también puede caber dentro de algunas categorías, es decir, hay ocasiones en que accidente y categorías coinciden, ¿cierto? Pero por lo general ya hemos entendido esta cuestión del accidente, lo que digamos se puede decir de una cosa que es, pero que no es ni siempre ni la mayoría de las veces, ¿sí? También cuando, digamos que otro asunto importante de la filosofía primera de Aristóteles es que cuando algo es verdadero, ¿cierto? Cuando se dice de un enunciado que es verdadero, se está dando cuenta del ser, ¿sí? De un determinado objeto. Es decir, cuando decimos que algo es verdadero, decimos que algo es el caso, es decir, que algo es. Y de igual manera, nosotros somos capaces de decir de algo que es falso solamente en la medida en que presuponemos que algo es verdadero, lo que decíamos en clases pasadas. Somos capaces de decir que algo no es tal cosa o que algo es lo contrario de tal cosa o que algo es una multiplicidad de tales cosas porque ya previamente tenemos la noción o el concepto de la unidad y y de la identidad de la cual se desprenden los contrarios. Lo mismo sucedería como con la falsedad, ¿cierto? El ser verdadero, del que habla un poco en otros pasajes de la metafísica, pero pues principalmente es una cuestión de la que se ocupará la lógica. Y finalmente, lo que veremos el día viernes, que también se puede decir referente al acto y la potencia, ¿sí? Entonces, digamos que no solamente la cualidad, la cantidad, el tiempo, el lugar, etcétera, remiten a una sustancia, a una entidad, son sentidos derivados, ¿cierto? Son sentidos derivados que remiten todos de una forma u otra a a la sustancia, a la entidad, ¿cierto? Digamos que esto es como lo que me parecía más fundamental recapitular antes de empezar ya propiamente con el libro Z. Bueno, les pregunto a ustedes en primer lugar, ¿cómo les fue con esta lectura del libro Z? ¿Sí? Mm, ¿Cómo lo vieron? Algo que no hayan entendido, algún pasaje en particular, alguna idea que les haya llamado la atención? ¿Sí? ¿Quién quiere comentar algo? Y después continuamos. ¿No? Ninguno sobre este libro Z. Entonces voy a preguntar por un capítulo en especial y que al menos a mi modo de parecer lo consideré como el más complejo de todos, que es el cuarto, ¿cierto? Donde, digamos, ya trata directamente el concepto de esencia. ¿Cómo vieron ustedes ese capítulo?
Muchachos, ¿sí me escuchan? Profe, disculpe, ¿me puedo Sí, volver a repetir qué capítulo? Es que aquí había un poco de ruido y no pude entenderle muy bien, disculpe. sí, no. Puede ser en general sobre el libro Z y los 4 capítulos que estamos leyendo, o en especial sobre el capítulo cuarto. Profe, Sí. bueno, a mí de pronto me gustaría como aclarar un poquitico la noción de ente, Ujú. porque pues no sé si en este caso Aristóteles, digamos, cambia lo que se tenía en principio como ente en la escolástica o le da Ujú. una continuación. Bueno, digamos que ahí por orden temporal, pues técnicamente la escolástica medieval se desarrolla con base en su interpretación de la Perdón, metafísica Aristóteles, per- ¿cierto? perdón, Entonces, perdón, es que, perdón, me equivoqué, era al revés. sí. Si la Ah, ok. escolástica sigue la línea aristotélica o ella le da otro, disculpe, o ella Ujú, le da otro sentido. ujú. Claro, como la escolástica medieval se desarrolla a partir de la metafísica de Aristóteles y principalmente sobre ese concepto de entidad, ¿cierto? Se puede decir que constantemente hay intentos de reelaborar o de clarificar o de, digamos, ser más exactos con a qué se refiere ese concepto de entidad, ¿cierto? Sobre todo porque Aristóteles quiere definir ese concepto de entidad con base en lo que yo ya les había mostrado la semana pasada, ¿cierto? Como que como el grado, digamos, lo que tiene mayor grado de ser, ¿cierto? Lo que es más fundamental, ¿sí? La sustancia o la entidad son un concepto central, ¿sí? Lo que realmente se debe investigar como aquello que principalmente es, ¿sí? Que tiene esa característica del ser y todo lo demás tendría la característica del ser solo de una manera derivada de aquel concepto fundamental. Entonces, digamos que eh, en qué consiste ser de manera fundamental, ¿sí? Entonces, digamos que al discutir sobre esos grados de ser, sobre ese carácter fundamental, o en qué consiste ser de manera fundamental, un poco también inspirados por otros desarrollos de Aristóteles, en especial, los del quinto libro, del libro Epsilon, que es el que sigue de este que estamos estudiando, y el libro 12, si no estoy mal, en donde Aristóteles trata lo que después se va a conocer como el objeto de la teología, ¿sí? De la teología natural, pues entendida como el primer principio de todo, ¿cierto? Como aquella entidad que hace posible que todo lo demás exista, ¿cierto? De ahí que ya les había mencionado en estos días, pues la discusión de las características de esa entidad hasta llegar a la definición de Dios como el ente más real de todos, ¿cierto? Como el que, digamos, fundamenta, causa en el sentido de ser fundamental, de que es la base o el cimiento que le da realidad a todo lo demás, ¿cierto?
Pero ustedes saben que yo con la filosofía medieval siempre trato de ir con demasiado cuidado, porque no es precisamente mi fuerte, pero sí puedo decir que es precisamente este concepto de entidad de Aristóteles el que va a poner los cimientos o los términos para lo que posteriormente serán las discusiones medievales, ¿sí? Protagonizadas principalmente por pues, Santo Tomás es quizás el personaje más conocido, pero hay otros pensadores que gravitan mucho sobre el comentario de Aristóteles para fundamentar su visión filosófica y teológica, como por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo San Buenaventura, como San Buenaventura, Pedro Abelardo, bueno, Santo Tomás ya lo mencioné, Guillermo de Ockham, Don Scoto, ¿cierto? Bueno, Don Scoto es muy conocido por precisamente intentando responder a qué es eso de la entidad, ¿sí? Y que lo distinguiría de todo el resto de categorías, de los accidentes, del decir verdadero y del acto y la potencia, ¿sí? Con ese famoso concepto de la ekeitas, ¿cierto? Ekeitas, ek significa, ¿sí? Como el esto, el carácter de esto de una determinada sustancia y digamos en qué consistiría consistiría esa entidad o esa estidad, si es que se puede inventar esa palabra, que es como a lo que hace referencia esa Keita, ¿cierto? Así está mejor, creo que fue Diego, ¿cierto? ¿Quién fue el que habló? O Andrés Felipe, creo. Bueno, listo, ¿no? Entonces, bueno, sí, adelante. Bueno, inicialmente, obviamente declarar que a mí me ha costado mucho la lectura, en este caso de Aristóteles, porque me parece un poco complejo. Sin embargo, pues bueno, eso obviamente quiere decir que me deja muchos interrogantes, ¿cierto? Y hay cosas que todavía no alcanzo a comprender. Pero especialmente el libro cuarto que mencionaba, profe, ahorita de perdón, del capítulo cuarto de este libro séptimo, hay una partecita que pues obviamente me deja pues, como interrogantes acerca de la esencia, puesto que pues aquí hay una frase que dice, así pues el enunciado de la esencia de cada cosa es aquel enunciado que expresa la cosa misma sin que ella misma esté incluida en él. No sé, llego como a confusiones precisamente por lo que anteriormente mencionaba este capítulo hablando de la esencia. Por ejemplo, ponía el ejemplo del ser músico y luego que por ti mismo pues no eres músico. Entonces me como esa duda acerca de lo que es la esencia. Listo. Y ese es justamente el tema de hoy, precisamente, ¿sí? Claro, al preguntarse entonces qué es la entidad, siendo el sentido al que todos estos de una u otra manera remiten, es decir, si podemos hablar en términos de categorías, de accidente, decir que algo es verdadero o falso, o que algo es en acto y en potencia, porque ya previamente tenemos de manera fundamental acceso a una cosa o podemos entender que algo es una determinada entidad, ¿cierto? Es decir, yo como sé que esto es una entidad, yo como sé que digamos que esto es una entidad y por ejemplo no sé, una orquesta sinfónica no es una entidad, ¿sí? O es una entidad en un sentido diferente, ¿cierto? Es una entidad no de la misma manera en que lo es este separador.
que digamos decimos de este separador que es uno, que es un objeto. En cambio de la orquesta no decimos que es un objeto en el sentido, digamos, de unidad, sino que es como un compuesto de varios objetos, en este caso seres humanos, músicos, que conforman una agrupación, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿en qué sentido podemos hablar de este separador como una entidad, ¿sí? Se puede decir que una orquesta sinfónica es una entidad, ¿cierto? Porque, digamos, al hablar de orquesta sabemos a qué refiere, es algo de lo que se pueden predicar cosas, ¿cierto? Puede ser sujeto de predicados. ¿Cuál sería entonces la diferencia? ¿Sí? Eso es, digamos, más o menos de lo que trata este capítulo, ¿cierto? Profe, Sí. hay en esa cuestión, por ejemplo, de la entidad, la forma, independientemente, hace que se conserve la entidad o altere la entidad. Por ejemplo, en ese caso, el separador. Sí. Entonces está el separador y está en esa forma. Si fuese de otra forma, se conserva la entidad. Esa es justamente la pregunta. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que permanece? O sea, sabemos que esto puede sufrir muchos cambios, digamos, puede perder su color, se le pueden borrar las letras, quizás incluso pueden rompérsele algunos pedazos, le pueden pasar muchas cosas, puede sufrir muchos cambios. Ahora la cuestión es, en medio de todos esos cambios, ¿qué es lo que permanece que nos permite seguir diciendo, a pesar de que, digamos, de pronto pierda su color o se le borren las letras, que sigue siendo un separador y no otra cosa diferente, ¿cierto? Profe, Mm, su esencia, no, pues sigue siendo un separador a pesar de haber perdido el color o algo así, por nuestra primera impresión del separador, no. claro, entonces, pues, ya acabas de mencionar el concepto de esencia. Entonces, claro, la definición como escolar de esencia en el contexto de la metafísica de Aristóteles es justamente esa que les acabo de dar, ¿sí? Es decir, lo que permanece en medio de los cambios que sufre una determinada entidad, ¿cierto? Entonces, digamos, esto como objeto físico, como entidad que nosotros llamamos separador, puede sufrir muchos cambios, como los que les acabo de mencionar, pero hay algo que permanece que nos permite seguir diciendo, a pesar de que, digamos, esto quedara en blanco, supongamos que quedara totalmente en blanco, nos permitiría seguir diciendo que es un separador y no otra cosa, ¿cierto? O digamos que si entonces donde reside la verdadera esencia no sería en su carácter de separador, sino en su carácter de un pedazo de cartón, por ejemplo, de la materia de la que está hecha. Que de hecho esa es una de las hipótesis que Aristóteles evalúa en el capítulo tercero. Si, digamos, entonces la entidad remite a lo que les decía la semana pasada, ¿sí? Lo voy a anotar por aquí, ¿sí? Que la primera hipótesis que Aristóteles evalúa es decir, que la entidad es el sujeto o el sustrato, ¿cierto? Porque, digamos, se utilizan esas dos palabras en español, porque son las posibles traducciones de la palabra griega hipokímenon, ¿cierto? Porque la palabra griega hipokímenon remite a, digamos, lo que subyace a un determinado objeto, ¿cierto? El sustrato del que está hecho. Entonces, digamos que ese concepto de hipokímenon, ¿sí? Visto al menos desde esa perspectiva, como que remite inmediatamente a la materia de la que está hecho algo, ¿sí? Aunque también tiene esa connotación más lingüística, más gramatical, por eso también se lo suele traducir como sujeto, porque digamos, la primera definición que da de esta característica es la que, digamos, ya les mencioné la semana pasada.
que puede, sujeto en el sentido de que se pueden dar predicados de él, pero no puede ser predicado de otra cosa, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué es aquello que fundamentalmente, miren que siempre la reflexión de Aristóteles empieza a apuntar hacia lo fundamental, hacia lo primario? En algunas partes del texto dice lo anterior, que significa en esencia lo mismo, ¿sí? Lo anterior, lo primario, lo fundamental, lo que hace posible todo lo demás, ¿sí? Lo que hace posible todo lo demás. Entonces, ¿cuál sería ese sustrato o ese hipoquímenon por excelencia? Aquello de lo que definitivamente y de manera más central, más eminente, cumple con esta característica, que se pueden predicar cosas de él, pero no puede ser predicado de otra cosa. Y al llegar a la respuesta de qué sería lo que por antonomasia se podría definir como eso, como hipoquímenon, se da cuenta Aristóteles de que entonces identificar entidad con sujeto o sustrato, es decir, identificar entidad con hipoquímenon, no es suficiente para dar cuenta realmente de lo que es la entidad, ¿cierto? Entonces, leamos un poco el texto para que, digamos, se empiece a ver bien reflejado lo que les estoy diciendo. Entonces, empecemos con el capítulo primero del libro Z. Entonces dice, la expresión algo que es se dice en muchos sentidos, según distinguimos ya con anterioridad en el tratado acerca de cuántos sentidos tienen ciertos términos. De una parte, en efecto, significa el qué es y algo determinado, y de otra parte, la cualidad, la cantidad o cualquier otra de las cosas que se predican de este modo. Pues bien, si lo que es se dice tal en todos estos sentidos, es evidente que lo que es primero de todos ellos es el que es referido a la entidad, ¿cierto? El que es referido a la entidad, o como les había mencionado la semana pasada, como lo suelen traducir en inglés, ¿sí? The what it is, ¿sí? O en griego totien ine, ¿sí? Que se traduce literalmente eso. Entonces, digamos como se expresa con una frase, ¿cierto? Un conjunto de palabras, pero digamos refiere a algo concreto, ¿cierto? Refiere a una sola cosa. Pues bien, si lo que es se dice tal en todos estos sentidos, es evidente que lo que es primero es el que es referido a la entidad. Me salto ese paréntesis. Mientras que las demás se denominan cosas que son, porque son cantidades o cualidades o afecciones o alguna otra determinación de lo que es en el sentido señalado. Por eso cabe considerar la aporía de si pasear, sanar y estar sentado son respectivamente algo que es o algo que no es, ¿sí? O digamos, es como lo menciona ahí en la nota al pie, es en sentido derivado, ¿cierto? Es siempre con referencia a un sentido más central. Y lo mismo acerca de cualesquiera otras cosas semejantes. Y es que ninguna de estas cosas es existente por sí, ni capaz de existir separada de la entidad, sino que con más razón y en todo caso, entre las cosas que son se contarán el que pasea, el que está sentado y el que sana. Estas determinaciones parecen cosas que son, más bien, porque tienen un sujeto determinado, o sea, la entidad individual, el cual se patentiza en tal forma de expresión. En efecto, si se prescinde de él, no es posible hablar de lo bueno y lo que está sentado. Es pues evidente que en virtud de aquella es cada una de estas determinaciones, de modo que lo que primeramente es, lo que no es en algún aspecto, sino simplemente será la entidad, ¿cierto? Pero primero se dice en muchos sentidos. Bien, pues bien, en todos ellos es primera la entidad, en cuanto a la noción, en cuanto al conocimiento y en cuanto al tiempo.
aquí hay algo importante que mencionar. ¿Sí? Primero se dice en muchos sentidos. Primero en el sentido de unidad o en el sentido de lo fundamental. En todos ellos es primera la entidad. ¿Qué es lo que está señalando en esa primacía de la entidad? Lo que yo les había mostrado la semana pasada, ¿cierto? ¿Sí? Cuando en muchos textos filosóficos se hace esta clase de distinciones, como el carácter lógico, o el carácter ontológico, o el carácter epistemológico, casi siempre remiten, digamos, a la siguiente distinción. Entonces, la entidad tendría primacía en carácter ontológico, es decir, que por el ser mismo de, en este caso, de cualquier objeto, ¿sí? En el ser mismo del objeto como tal, prima la entidad por sobre las cualidades, los accidentes, las categorías. En términos del lenguaje, ¿sí? En términos lógicos, también sucede exactamente lo mismo. Solo podemos hablar de que esta taza es verde, por ejemplo, ¿sí? Si lingüísticamente el predicado ser verde pertenece a una entidad que llamamos taza, ¿cierto? Y en términos epistemológicos, es decir, en términos del conocimiento, lo que podemos conocer, ¿sí? Primeramente, en sentido fundamental, es la entidad, y a partir de ahí es que podemos conocer los demás predicados, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, en cuanto a la noción, ¿sí? En cuanto al concepto, ¿sí? En cuanto al concepto, en cuanto al conocimiento y en cuanto al tiempo, ¿sí? El tiempo, digamos, que sería un modo de entender esta primacía ontológica. Dice, en efecto, ninguna de las otras cosas que se predican es capaz de existencia separada, sino solamente ella. ¿Sí? La entidad es lo único capaz de existencia separada. Entonces, claro, bien, entonces piénsese. La extensión puede existir de manera separada del objeto, ¿cierto? La extensión, el color, su carácter, bueno, la materia en la que está hecha, eso es precisamente lo que está en discusión, el estar, digamos, sobre la mesa, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo eso puede existir de manera separada o no. Si la respuesta es no, entonces es porque no pertenece a la entidad, ¿cierto? Y también ella es primera en cuanto a la noción, ya que en la noción de cada una de las demás está incluida necesariamente la identidad. Y en fin, pensamos que conocemos cada cosa, sobre todo cuando sabemos qué es el hombre o el fuego, más que si sabemos la cualidad, la cantidad o el dónde. Y es que incluso conocemos cada una de estas cosas cuando sabemos qué es la cantidad o la cualidad, ¿sí? Aquí, digamos, ya está adelantando otra cosa que ya les mencioné en clases pasadas. Que esa existencia separada sea susceptible de definición, ¿sí? Sea susceptible de definición y una definición que sea tal que cumpla con esta característica del sujeto que no pueda ser predicado de otra cosa, ¿cierto? Es decir, entonces el color verde, yo puedo dar una definición, ¿cierto? Puedo dar con una esencia, como lo veremos más adelante, del color verde, ¿cierto?
pero es una esencia y una definición derivadas porque el color verde no puede tener una existencia separada, sino que solo puede estar en determinados objetos. Solamente está o en la taza, o en las plantas, o en el cuaderno, o donde sea, ¿cierto? Con que la cuestión que se está indagando desde antiguo, que ahora y que siempre resulta aporética, ¿qué es lo que es? Viene a identificarse con esta, que es la entidad. Esta, unos dicen que es una sola y otros que más de una, y unos que son limitadas en número y otros que infinitas. Es decir, está como enlistando diversas definiciones o diversas opiniones de algunas escuelas filosóficas de la época, sobre todo de los presocráticos. Por ello también nosotros hemos de estudiar, sobre todo en primer lugar, y por así decirlo, exclusivamente, qué es lo que es en el sentido indicado, es decir, en el sentido de la entidad, ¿cierto? Entonces dice, capítulo segundo, distintas opiniones acerca de la entidad, el problema de la existencia de realidades suprasensibles, ¿sí? Es decir, aquí en este segundo capítulo Aristóteles finalmente va a decir, listo, para entender esta pregunta de la entidad, quedémonos por el momento simplemente con los objetos físicos, ¿sí? Porque es lo más fácil de conocer para nosotros, ¿sí? Recuerden la distinción que les explicaba entre lo que es cognoscible por naturaleza y lo que es cognoscible para el ser humano, ¿sí? Mientras más cognoscible por naturaleza, es decir, más general, menos fácil de conocer o más difícil es o menos cognoscible es para el ser humano. Lo que es más cognoscible para el ser humano por ser más particular, más simple, más vinculado a las sensaciones y ser mucho menos general, entonces no constituye ese conocimiento por naturaleza al que se debe aspirar. Entonces, ¿cuál es, digamos, el método de Aristóteles? Empecemos por lo que es cognoscible para nosotros, por lo que es más fácil de conocer, por ser más particular, pero apuntando siempre a lo que es cognoscible por naturaleza. Y aquí en este capítulo segundo va a ser eso. Dice, bueno, existe la pregunta que ya fue tratada por algunos filósofos conocidos, el más de todos Platón, que se pregunta entonces si cosas como las figuras geométricas, los números, el punto, la línea, la superficie, serían entonces entidades y de qué manera lo serían, ¿sí? Si hay otras sustancias aparte, digamos, del separador, de la taza, etcétera, ¿cierto? Que no serían sensibles, no serían objetos físicos, sino que pues serían ideales, serían mentales o serían entidades que no tienen ese carácter físico, pero que determinan la existencia de los objetos físicos. Es decir, si un objeto físico como este separador no puede ser sin una extensión, porque tiene alguna extensión, entonces la extensión sería, digamos, un razonamiento muy aristotélico y que de hecho mucho la tradición lo discutió desde la Edad Media. Si un objeto físico no puede existir sin extensión, entonces la extensión tiene un grado más fundamental de ser. Por tanto, y si digamos el ser por excelencia es la entidad, entonces la extensión tendría que ser una entidad, ¿cierto? Una entidad suprasensible. La idea de extensión, por ejemplo, diría Platón. Entonces esas son posibilidades que hay que considerar. Pero entonces dice Aristóteles, no nos compliquemos desde ya, empecemos simplemente con los objetos físicos y ya después podremos evaluar si cosas como la extensión, los números, cosas así por el estilo, también cumplirían con ese carácter de entidad, ¿cierto? Entonces dice, por otra parte, parece con total evidencia que el ser entidad corresponde a los cuerpos. Por eso decimos que son entidades los animales, las plantas y sus partes, y los cuerpos naturales como el fuego, el agua, etc. Me adelanto ese paréntesis. Ahora bien, hemos de examinar si son estas las únicas entidades o si hay también otras, o si lo son solo algunas de ellas, o también algunas de las otras, o si ninguna de ellas, pero sí algunas otras. Todo ese enredo para decir,
hay que averiguar si existen otras entidades aparte de las físicas y cuáles son, ¿sí? Y bajo qué criterio. Los hay que opinan que son entidades los límites del cuerpo, como la superficie, la línea, el punto y la unidad, y que lo son en mayor grado que el cuerpo y el sólido. Además, unos no admiten que haya nada fuera de las cosas sensibles, mientras que otros admiten realidades eternas, que las hay en mayor número y que son en mayor grado. Así, Platón admite las ideas y las realidades matemáticas como dos tipos de entidades. Y la tercera, la entidad de los cuerpos sensibles, ¿sí? O ese concepto de ideas, las ideas platónicas. Speusipo, por su parte, partiendo de lo uno, pone más entidades y principios de cada entidad, etc. Otros, sin embargo, afirman que las ideas y los números poseen la misma naturaleza y que de ellos derivan las demás cosas, las líneas y las superficies, hasta llegar a la entidad del firmamento y a las cosas sensibles, a los pitagóricos. Tras exponer primero esquemáticamente qué es la entidad, habremos de examinar acerca de estas doctrinas qué afirmaciones son adecuadas o no adecuadas y cuáles son las entidades, y si hay algunas fuera de las sensibles o no las hay y cuál es el modo de ser de estas, y si hay alguna entidad separada fuera de las sensibles y por qué y cómo, o si definitivamente no hay ninguna. Es decir, primero entendamos qué es entidad, ¿sí? Para definir posteriormente si cosas como los números o las líneas o Dios son entidades, ¿cierto? Y la forma más sencilla de empezar a armar un concepto claro de lo que es la entidad es empezando por lo que inmediatamente para nosotros es más evidente que son entidades, las cosas, los objetos físicos. Alguien había levantado la mano. Sí, profesor. En realidad, Sí, a ver. pues que ya al fin y al cabo termina respondiendo usted con lo último que acaba de decir acerca de que es necesario primero obviamente esclarecer el concepto de entidad, saber qué es entidad para poder entonces decir es entidad o no es entidad, ¿cierto? Sin embargo, pues entonces mientras usted le hacía la lectura y obviamente desde antes de la lectura pues tenía una pregunta acerca precisamente como del hombre, ¿no? El hombre es una ¿Cómo, Johan? Se te el hombre es una cortó. entidad. Ah, Ahí. el hombre es una entidad. O pues sí, es como la pregunta, o si es, bueno, o si dentro del hombre hay pues una serie de entidades, por ejemplo, el alma, el espíritu y el, bueno, no sé, en eso me genera como ese tipo de dudas acerca del hombre. Sí, listo. Recordemos, Aristóteles va a evaluar 4 posibilidades para definir la entidad, ¿cierto? Entonces ya mencionamos uno, el sujeto, que es la primera que va a evaluar y va a decir por qué es insuficiente reducir la entidad al sujeto o el sustrato. La otra es la esencia, evidentemente. Y las otras dos que tratará posteriormente en los capítulos siguientes del libro Z, que no vamos a tratar, el género y el universal. Entonces, por ejemplo, cada individuo que está viendo esta clase, entonces Johan, Carlos Manuel, yo, Judy, etcétera, etcétera, digamos, cada uno como individuo sería una entidad, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos que de cada entidad es, cada una de esas entidades individuales son una especie de un determinado género, ¿cierto? Entonces todos los que estamos aquí tenemos en común que somos seres humanos, ¿cierto? Entonces, claro, yo puedo preguntarme por la esencia, por ejemplo, o por el carácter de sujeto de cada uno de los individuos, ¿sí? Pero como sabemos que cada uno somos especies de un determinado género, es decir, pertenecemos al género de seres humanos, yo no solamente podría preguntarme por la esencia de cada uno de los individuos que estamos aquí, o por el de este separador, o por el de la taza, o el del cuaderno, o el computador, ¿cierto? Sino que puedo preguntarme entonces
por la esencia ya del género propiamente, ¿cierto? Del género. Entonces, ¿cuál es la esencia del ser humano en general, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa pregunta por la esencia de un género, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es la esencia del computador en tanto computador, del separador en tanto separador, ¿sí? Ese concepto general, por eso es la palabra género, ¿sí? Esa pregunta solo es posible, ¿sí? Porque existen individuos que podemos identificar como especies de un determinado género, ¿sí? Es decir, si no hubiera individuos, seres humanos, como los que estamos aquí, sería imposible hacerse la pregunta por la esencia de un determinado género, ¿sí? Pero digamos que al menos desde lo que uno puede ir concluyendo de Aristóteles, entidad por excelencia solamente pueden ser, digamos, de manera fundamental, cosas individuales, ¿cierto? Cosas individuales, individuos. Solo de esa manera es posible, haciendo un ejercicio de generalidad, ¿sí? De generalidad, preguntarse por la esencia, por ejemplo, del ser humano. Entonces, alguno puede objetar con toda razón, pero no se supone que mientras más universal tiene un carácter más fundamental de ser, efectivamente, ¿cierto? Si yo soy capaz de dar cuenta de la esencia del ser humano en tanto género, puedo comprender el carácter fundamental de cada uno de los individuos que pertenecen a ese género, ¿cierto? Pero si no hubiera esos individuos, sería imposible, ¿sí? Concebir un género del cual podamos preguntarnos por su esencia. Entonces, digamos, ¿puede uno preguntarse por la esencia del hombre o del ser humano? Sí, sí, por supuesto. Y digamos que esa ha sido como una de esas discusiones propias de la metafísica que permanecieron durante mucho tiempo, al punto de que, y esto digamos va para los que están en teoría conmigo, va a haber filósofos que posteriormente se van a cuestionar la posibilidad de hacer algo así, ¿sí? O sea, ¿realmente es posible yo decir cuál es esto, ¿sí? El que es del ser humano, por ejemplo, David Hume, que es el con el que vamos a empezar hoy, es uno de los primeros que de manera más explícita se cuestiona esa posibilidad, ¿sí? Eso de la sustancia, la entidad, el ser humano en tanto ser humano o el separador en tanto separador. Eso para él va a ir descubriendo o va a ir considerando, según argumentos de los que parte, que preguntarse por esas cosas no tiene ningún sentido, ¿cierto? No, simplemente tengo la experiencia de un objeto rectangular de color negro con unas letras blancas, y entonces para Hume nosotros solamente podemos tener experiencia y conocimiento de las cualidades, o como él lo va a llamar posteriormente, de los modos, porque es lo único de lo que realmente podemos tener experiencia sensible, que él considerará la primera fuente. Entonces, preguntarse por la esencia o la sustancia del ser humano para ti no tendrá ningún sentido. Y es un problema filosófico mal planteado, y simplemente lo que hay que hacer es corregir el planteamiento del problema y empezar a hacer otra cosa distinta. Lo mismo hará posteriormente Kant con otro tipo de argumentos, ¿sí? Y digamos que estableciendo 3 preguntas metafísicas muy concretas, de las cuales él va a concluir que no es posible dar una respuesta definitiva. La existencia de Dios, no, es decir, no tenemos los argumentos y nuestra mente no está en capacidad de dar con una respuesta definitiva si Dios existe o no existe. La inmortalidad del alma, ¿sí? Es decir, si sobrevivimos después de la muerte, sobre eso tampoco puede haber una respuesta definitiva. Y la totalidad de la realidad, con el concepto de entidad precisamente, ¿cierto? ¿Qué es la entidad? ¿Qué es lo que hace de la realidad? Lo que hace que todo cuanto hay en la realidad tenga la característica de ser. Para Kant, por ejemplo, eso no es posible responder. O lo que llama la pregunta por la totalidad del mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace de la totalidad
la totalidad y que tenga esa característica de ser. Para Kant eso no es posible, ¿sí? Alguien levantó la mano. ¿Vas Sí, a sí. decir algo? Sí. Sí, mira, ¿qué se tendría que tener para tener la respuesta sobre si, si el espíritu queda, o sea, es inmortal? Ujú. ¿Qué se tendría que tener unas bases o algo para tener esa respuesta? Claro, es que eso es justamente lo que plantea Kant, que no tenemos las bases y nunca podremos tenerlas para dar con una respuesta definitiva en términos del mundo tal y como es. Digamos, por eso dice Kant con estas palabras, la metafísica no es posible como ciencia, ¿cierto? Como conocimiento del mundo que nos rodea, ¿sí? O sea, adquirir un conocimiento del mundo que nos rodea tal y como es para, digamos, decir con toda seguridad, el alma es inmortal o el alma no es inmortal, dice Kant, eso no es posible. Simple y sencillamente, no es posible, ¿sí? Porque nuestra mente está limitada en ese sentido. Y, digamos, toda la crítica a la razón pura es la demostración de por qué la mente humana no puede responderse esas preguntas, ¿cierto? Porque está condicionada y limitada por determinadas características digamos, le posibilitan hacer determinadas clases de juicios, pero no otras que tienen que ver con estas preguntas metafísicas. Andrés, adelante. Yo creo que ante la pregunta de Santiago, yo creo que la única respuesta se puede encontrar en un acto ya como religioso. O sea, si hay una religión que cree en la eternidad del alma, es la única forma de que tenga respuesta de ella de manera absoluta, porque de lo contrario siempre seguirá siendo una pregunta interesante para hacerse, pero no, como pues, así como vos respondías haciendo referencia a Kant, pues como que seríamos limitados a la hora de responder. Afirmar una cosa tal sería ya generar pues como algo absoluto de lo cual no tenemos evidencia. Y me imagino pues que tiene que ver mucho con el tema, ya que si decimos que miremos primero las cosas tangibles, en el caso pues aristotélico, pues el alma realmente no es, o el espíritu realmente no es algo tangible, o al menos entendiéndolo de una manera neumatológica, no es algo tangible. Entonces eso era lo que quería aportar. Claro, y de hecho la argumentación kantiana para llegar a esa conclusión es básicamente tomar esas tres preguntas, Dios, el alma y la totalidad del mundo, y digamos plantear las dos posibles respuestas. Entonces, ¿Dios existe? Sí. ¿Y cuáles serían los argumentos? Estos. ¿Dios existe? No. ¿Cuáles serían los argumentos? Estos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sobre Dios, hace una cosa llamada una antinomia, ¿cierto? Es decir, que tanto para sí como para no, hay argumentos igualmente bien sustentables desde la metafísica tradicional, ¿sí? Hay tan buenos argumentos, tanto para el sí como para el no, que esa es como la demostración de que la mente está dando vueltas sobre una cosa de la cual no puede dar una respuesta definitiva porque excede su experiencia, ¿sí? Excede las capacidades y las posibilidades de su experiencia. Y si hay tan buenas respuestas para el sí como para el no, y si digamos Dios es un tema, un objeto que está más allá de nuestra experiencia, entonces definitivamente la pregunta ¿Dios existe o no? No se puede responder. No tenemos los elementos para dar con una respuesta definitiva. Juan, adelante. Profe, pues yo quería hacer también como una pregunta respecto a esto, ahorita que están mencionando todo esto de todo este tema. Por lo menos, yo preguntaría, ¿cuál sería, en caso tal, la esencia de Dios, por así decirlo? Porque, por lo menos, Aristóteles dice que el ser no es nunca la esencia de ninguna cosa. Entonces, si yo le añado a la esencia el carácter, o sea, si mezclo las dos cosas, al mencionar esencia, indirectamente estaría añadiendo existencia. No sé si me hago entender. Sí, creo que por ahí estás trazando el argumento ontológico de San Anselmo, ¿cierto? Entonces, así dicho muy rápidamente, Dios,
lo que digamos quiere demostrar San Anselmo es que lógicamente y por definición Dios no puede no existir, ¿cierto? Por su propia definición, en tanto se lo define como el ser más fundamental de todos, no podría no existir, porque si no existiera, entonces, digamos, todo lo demás no tendría manera. Entonces, sí, por ahí se cuela un poco ese argumento ontológico de San Anselmo. ¿Qué es lo que, cómo va a responder Kant después? Que es algo que veremos en su momento. Va a decir que la existencia no es un predicado real, es decir, que la existencia no la concebimos de la misma manera como concebimos el color verde, ¿sí? o el estar encima de una cosa, ¿cierto? Las categorías, etcétera, etcétera, sino que la existencia es una cosa completamente diferente, ¿cierto? Entonces, digamos que no es como decir que el triángulo por definición tiene que tener el predicado de tener 3 lados y tres ángulos, ¿sí? Por definición tiene que tener ese predicado, pero no hay ninguna cosa que por definición tenga que tener el predicado de existir, porque la existencia no puede ser un predicado, ¿cierto? Si no se entiende en este momento, no se preocupen que ya tendremos tiempo de ir desglosando esos argumentos. Pero entonces volvamos al punto central, que es Aristóteles, ¿cierto? Pero vean cómo de una cosa que parece como tan, si bien no fácil de seguir, al menos puede tener uno la impresión de que lo entiende en cierta medida, pero empieza uno a hacerse esas preguntas y pues le pasó a Santo Tomás, le pasó a San Agustín, le pasó a Descartes, le pasó a todo el mundo y empieza, digamos, como a hacerse esa clase de preguntas al punto de que puede llegar incluso al hartazgo como David Hume y considerar que es que sencillamente pues hemos estado dando vueltas sobre qué quiso decir Aristóteles, porque lo que quiso plantear Aristóteles está mal planteado, ¿cierto? Jesús, adelante. Profe, Sí. pues escuchando lo que usted dice, pues a uno ya empieza como a surgirle dudas y también preguntas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, cuando estaban hablando en el sentido de Dios, pues ya lo decía, que nosotros pues no lo podemos ver, no es alguien que sea como tal tangible y que si se parte como tal es de una creencia y también desde una experiencia de fe, ¿no? Uh-huh. Y en este caso yo me decía, pues a mí mismo, si en Spinoza como tal, para Dios lo es todo, en esa esencia quizás, por ejemplo, yo diciéndolo así, quizás esté errado, y inclusive un secreto como que ya lo estaba mencionando, yo decía entonces, la esencia de Dios sería entonces nuestra propia, como tal, nuestra propia existencia y de todo lo que nos rodea, por llegar a decir, desde dándole como sentido también o validez, como a esa razón, ¿no? Uh-huh. Sí, Jesús. Ahí hay, digamos, una aclaración que debo hacer entonces. Kant no era ateo de ninguna manera, ¿cierto? Digamos, él siempre se mantuvo en una fe protestante. De hecho, él creció y estudió en una rama protestante llamada el pietismo, ¿sí? Pero digamos que lo que él pensaba al respecto es que Dios, pues, digamos, una cosa como Dios, como es, digamos, un producto metafísico, ¿sí? Es básicamente un concepto que el ser humano pone, ¿cierto? Y que, digamos, el único lugar donde, digamos, el ser humano está en libertad de crear realidades, ¿sí? Pero no realidades que den cuenta del mundo tal y como es, sino lo que él llama ideales reguladores sería, digamos, en el campo moral, ¿sí? Es decir, Dios como concepto es necesario, pero no para saber si existe como una parte del mundo o como el mundo como tal, sino más bien como un ideal que nosotros ponemos en nuestra razón práctica, donde sí podemos crear cosas desde cero, digamos, en el mundo exterior. Nosotros no podemos inventarlo, sino que
lo que es nuestra experiencia de los fenómenos del mundo determina lo que podemos decir sobre ellos. En cambio, digamos, en el mundo práctico, lo que dice Kant es la razón pura, tiene toda la libertad y toda la rienda suelta para ejercer precisamente esa racionalidad pura. Y llega el concepto de Dios como precisamente ese ejercicio de razón pura, de concluir de que el mundo tiene que tener un primer principio o un fundamento. ¿Podemos saberlo de manera científica? Desde nuestra experiencia, no. Pero sirve como un ideal regulador en el mundo moral para poder guiar nuestras acciones con base en la razón pura. Y a muchas personas les sirve como fe, dirá Kant, ¿cierto? Pero bueno, ya salgámonos por un momento de Kant. De Spinoza ya tendremos tiempo de hablar un montón, ¿sí? Así que aprovechemos esta media horita que nos queda para que miremos de una vez pues, lo que hemos venido a mirar, ¿cierto? Entonces, listo. Capítulo tercero, la entidad entendida como sujeto o sustrato o hipoquímeno, ¿cierto? Entonces dice, la entidad se dice, si no en más sentidos, al menos fundamentalmente en 4. En efecto, la entidad de cada cosa parece ser la esencia, el universal, el género y, en cuarto lugar, el sujeto. El sujeto, por su parte, es aquello de lo cual se dicen las demás cosas sin que ello mismo se diga, a su vez, de ninguna otra cosa. Por eso debemos hacer, en primer lugar, las distinciones oportunas acerca de él, porque parece que entidad sería entonces, en sumo grado, el sujeto primero, ¿cierto? Entonces, lo que les decía. Ya sabemos que sujeto se define como aquello de lo que se pueden predicar, pero que no puede ser predicado de otra cosa. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué sería aquello que sería aquello que de manera más fundamental puede tener predicados, pero no ser un predicado? Entonces, eso es lo que, digamos, entiende Aristóteles por ese sujeto primero, ¿sí? Sí, vémoslo en sujeto primero, ¿cierto? Y se dice que es tal, en un sentido, la materia, en otro sentido, la forma, y en un tercer sentido, el compuesto de ambas. Llamo materia, por ejemplo, al bronce, forma a la configuración y compuesto de ambos a la estatua. De modo que si la forma específica es anterior a la materia y es en mayor grado que ella, por la misma razón será también anterior al compuesto. Entonces, frente a esta pregunta, ¿de qué sería que aquello de manera más fundamental, etcétera? Hay 3 posibilidades, ¿sí? La materia, ¿sí? En sentido estricto, entonces para Aristóteles, digamos, lo que tendría más ser o lo que sería más fundamental entre estas 3, entre la materia, la forma y el compuesto de ambas, sería la forma, ¿cierto? O el eidos. Pero digamos que el sujeto como forma, o digamos la entidad como forma, es algo de lo que va a hablar después. Primero se va a concentrar en evaluar, bueno, qué pasa con la materia y qué pasaría entonces con el compuesto de ambas, y por qué, digamos, ese concepto de entidad como sujeto no es el central, no es el que agota todo el concepto, porque si nos quedáramos solamente con la definición, con esta definición de sustrato,
técnicamente, aquello que de manera más fundamental puede tener predicados, pero no ser un predicado, sería la materia, y ya vamos a ver por qué. Queda esquemáticamente dicho por el momento qué es la entidad. Aquello que no se dice de un sujeto, pero de ello se dicen las demás cosas. No obstante, conviene no quedarse solamente en esto, puesto que es insuficiente. Y es que esto es en sí mismo oscuro. Y además, la materia viene a ser entidad. En efecto, si ella no es entidad, se nos escapa que otra cosa puede hacerlo, ya que si se suprimen todas las demás cosas, no parece que quede ningún otro sustrato, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Si de esta taza empezamos a quitar el color, la extensión, si empezamos a quitar el hecho de que esté encima de la mesa, el hecho de que tenga determinado tiempo, ¿sí? Y empezamos a quitar y a quitar y a quitar cualidades, a quitar características, te dice, lo único que quedaría sería la pura materia, en este caso la pura porcelana, sin siquiera tener la forma de una taza, porque incluso decimos, tiene la forma de, ¿sí? Tiene la forma de una taza. Es decir, eso sería una suerte de predicado, pero digamos, en un sentido muy particular, no voy a profundizar en ello, pero de todas maneras el razonamiento es, bueno, sí, porque recordemos que sustrato, la palabra hipoquímeno también traduce sustrato, lo que queda después de, ¿cierto? Lo que queda después de, digamos, desarmar, digamos, después de desarmar todas las características de algo, ¿qué es lo que queda? Entonces, técnicamente quedaría solo la materia, ¿sí? Entonces, empecé a pensar mejor. Entonces dice, ciertamente las demás cosas son acciones, afecciones y potencias de los cuerpos, y la longitud, la anchura y la profundidad son, por su parte, tipos de cantidad, pero no entidades. La cantidad no es desde luego entidad. Entidad es más bien aquello en que primeramente se dan estas cosas. Ahora bien, si se abstraen la longitud, la anchura y la profundidad, no vemos que quede nada excepto lo limitado por ellas, si es que es algo. De modo que a quienes adopten este punto de vista, la materia les ha de parecer necesariamente la única entidad, ¿sí? Digamos que si nos quedamos simplemente con el concepto de entidad como sujeto, por razonamiento, digamos, una cosa que se sigue de la otra, nos quedaría la materia como la única entidad posible. Pero ¿cuál sería el problema de considerar solo la materia como la única entidad posible, o la entidad en sentido más fundamental? Dice. Ahora bien, sí, bueno, ya eso lo leí. Y llamo materia a la que por sí misma no cabe decir ni que es algo determinado, ni que es de cierta cantidad, ni ninguna otra de las determinaciones por las que se delimita lo que es. Se trata de algo de lo cual se predica cada una de estas y cuyo ser es otro que el de cada una de las cosas que se predican. Las demás, en efecto, se predican de la entidad y esta a su vez de la materia. De modo que el sujeto último no es por sí mismo ni algo determinado, ni de cierta cantidad, ni ninguna otra cosa, ¿cierto? Es decir,
Pues una entidad puede no tener ninguna medida, ni ninguna forma, ni ninguna extensión, ni ninguna cualidad, ¿sí? Entonces es lo que quedaría de la materia por sí misma. Entonces, digamos, si nos fijamos solamente en la madera, en la porcelana, solamente en la tierra, solamente en el bronce, no entenderíamos cómo es posible decir, por ejemplo, que una estatua de bronce tiene la forma de un ser humano y que es, digamos, una entidad a la que llamamos ser humano de bronce, o una estatua de bronce más bien, ¿cierto? Si pensáramos en la sola porcelana, ¿qué nos permitiría decir que esa porcelana tiene el color, la extensión, la medida y la forma de una taza, ¿cierto? El solo bronce, la sola madera, la sola porcelana, no nos da cuenta de que eso es una mesa, el solo bronce no nos da cuenta de que eso es una estatua, la sola porcelana no nos da cuenta de que eso es una taza, ¿cierto? Entonces digamos que lo que va a decir Aristóteles es que dice la sola materia es indeterminada. ¿Cómo así que indeterminada? ¿Cómo entendemos indeterminado? Como lo que no tiene ninguna determinación. Yo sé que esto es una taza verde porque tiene diferentes determinaciones, ¿sí? Entonces, digamos, el color, una determinada forma, su material es una determinación, el hecho de que, digamos, de un material duro, ¿sí? Es decir, determinaciones como cosas que determinan al objeto y que nos hace identificarlo como, ¿cierto? Entonces, digamos que sabemos lo que es un perro porque conocemos en cierta medida algunas determinaciones que lo hacen tal, ¿cierto? Digamos, el tener hocico, el tener un determinado cuerpo alargado, utilizar las 4 extremidades para moverse, qué sé yo, ¿cierto? Tiene que haber determinaciones para nosotros poder identificar una entidad como tal. No sé si se entiende la idea. Si quitamos todas las determinaciones y dejamos la sola madera o el solo bronce o la sola porcelana, o incluso mejor, si quitamos todas las determinaciones del perro, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente la carne, nos quedaría solamente qué, ¿cierto? Es decir, entonces, si hablar de la materia sola como sujeto fundamental nos lleva a esta contradicción, que entonces la entidad es algo que no tiene ningún tipo de determinación, entonces la sola definición de entidad como sujeto pues es insuficiente. Digamos, está muy bien, nos da una característica correcta, ¿cierto? Es decir, que se pueden predicar, pero no puede ser predicado de otra cosa. Pero hay que agregarle otras características para entender el concepto de entidad. Porque si nos quedamos solamente con esta definición, nos vamos a encontrar con esta aporía, por ejemplo. Esto sería una aporía, ¿sí? Una contradicción a la que estamos llegando en nuestro razonamiento, ¿sí? No sé si quedó clara esa parte, digamos, de por qué entonces la materia sola no puede consistir la entidad, y si la materia sola no puede consistir la entidad, entonces la entidad como sujeto sustrato es una definición insuficiente. ¿Estuvo claro o alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces continúo con la lectura. A quienes parten de estas consideraciones les sucede ciertamente que la materia es entidad, pero esto es imposible. En efecto, el ser capaz de existencia separada y el ser algo determinado parecen pertenecer en grado sumo a la entidad, por lo cual la forma específica y el compuesto de ambas habría que considerarlos entidad en mayor grado que la materia, ¿sí? Es decir, que aparte, esta pregunta de si una entidad puede no tener ninguna medida, ni ninguna forma, ni ninguna extensión, ni ninguna cualidad,
Si nosotros consideramos algo así, pues tendría un problema que no podría existir de manera separada. Y nosotros ya habíamos quedado en la reflexión anterior que para que una cosa se diga entidad tiene que existir separadamente, que eso es lo que hace, por ejemplo, que el color no sea una entidad, sino una cualidad, porque no puede existir de manera separada. O sea que para existir de manera separada, la taza separada de la mesa, del cuaderno, del computador, ya tiene que tener determinaciones como medidas, formas, extensión, color, etcétera, etcétera, ¿cierto? La sola materia es indeterminada, ¿sí? O sea que entonces dice, dejemos a un lado la entidad compuesta de ambas, quiero decir, la compuesta de la materia y la forma, ya que es posterior y bien conocida. También la materia resulta en algún modo manifiesta. Por el contrario, investiguemos acerca de la tercera, es decir, la forma, que es ya que es la más aporética. Hay acuerdo general en que ciertas realidades sensibles son entidades. Comencemos, pues, la investigación por estas. Es desde luego provechoso avanzar hacia lo más cognoscible, ya que el aprendizaje se lleva a cabo para todos procediendo así, a través de las cosas menos cognoscibles por naturaleza hacia las que son cognoscibles en mayor grado, lo que les había explicado de esa distinción, así que digamos ese párrafo me lo puedo saltar. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? ¿Por qué la definición de entidad como sujeto sustrato nos dice algo que es verdad, nos da una característica que es cierta, o sea, el hecho de que se pueden predicar cosas de él, pero no puede ser predicado de otra cosa, ¿cierto? Sócrates es inteligente, tiene sentido, la inteligencia de Sócrates no tiene sentido, porque Sócrates no puede ser predicado de, ¿sí? Eso es cierto, eso es correcto, pero si nos quedamos solo con eso, llegamos a esta aporía de tener que considerar entonces la materia sola como la única cosa de la que se pueden decir predicados, ¿sí? Pero, y que no puede ser predicado de otra cosa, pero digamos que eso nos llevaría a tener que pensar en una entidad sin ninguna medida, forma ni cualidad, que nos quedaríamos con la sola materia que es indeterminada, pero ya sabemos que la existencia separada es una característica fundamental y para que algo exista de manera separada tiene que tener determinaciones, algún tipo de cualidades, ¿cierto? Por lo que digamos que ese concepto de sujeto no es suficiente. Nos dice algo que es cierto, que es correcto, pero no es suficiente. Hay que agregarle otras características. Otras características que responden a la pregunta con la que empezamos hace unas clases, que implica que algo sea, ¿cierto? Entonces, bueno, ya digamos, llegamos con esto al capítulo 4, así que les propongo que lo dejemos hasta aquí por el momento. El viernes explicamos el capítulo 4, terminamos con este libro Z y ya, digamos, entramos en materia con los conceptos de acto y de potencia. ¿Sí? Para que digamos, lleguemos frescos y podamos entender este capítulo 4, que vuelvo, insisto, es quizás de estos 4 el más complejo y el que requiere mayor nivel de detalle, ¿sí? Y así también puedo darme un breve receso antes de la otra clase, porque como ya los de teoría, los que están conmigo en teoría lo saben, pues vamos a empezar hoy con David Hume y hay que, digamos, allanar el campo nuevamente. Así que bueno, dejémoslo hasta aquí por el momento y pues continuamos el viernes. Listo. Feliz mañana para todos y los que están en teoría, pues nos vemos en 40 minuticos. Listo. Listo, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Gracias. Estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe.